a todos. Agradecido nuevamente por estar acá presente en este taller de fotografía. Y ya veo bastantes caras o nombres conocidos en donde van mostrando ese interés. Así que eso obviamente también lo agradezco mucho. Como le estaba comentando en la clase anterior, y aquí ya voy a comenzar a compartir pantalla de inmediato. Ahí voy a necesitar su confirmación. Voy a sacar el chat. ¿Se ve la pantalla, cierto? Se ve bien, sí. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a seguir hablando sobre nuestra cámara y lentes. La clase anterior se nos hizo un poquito corta, con el sentido en que profundizamos bastante en lo que eran las partes de la cámara en sí, porque vimos las partes tanto internas como externas. Y solamente a modo de refrescar ese contenido, vimos las partes internas que se componían en una cámara reflex de dos elementos, que era el objetivo o el lente y el cuerpo de la cámara. El lente se compone internamente de cristales y una pieza muy fundamental e importante que es el diafragma. Hoy día vamos a profundizar un poquito más también en qué consiste esa pieza y así lo vamos a ir viendo cuál es la gran relevancia que tiene el diafragma en la fotografía final. Luego de eso, la imagen pasaba a través del lente y en el caso de las cámaras reflex llega a un espejo. Ese espejo nos permite poder visualizar a través del visor. Y como la imagen viaja de manera recta, y si nosotros al momento de ver el lente, ustedes se pueden dar cuenta que se ve al revés la imagen. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el pentaprisma? Es de corregir esa imagen y poder invertirla. Y a través del visor nosotros poder ver correctamente lo que estamos visualizando a través del lente. Detrás del espejo se encuentra lo que es la cortina, que es el obturador. Como una analogía, simplemente es como nuestro párpado que se abre y se cierra. Si nosotros tenemos los párpados cerrados, obviamente no ingresa luz. Entonces, al momento de nosotros de captar una fotografía, esta cortina o el párpado se abre, capta la luz, la imagen y se vuelve a cerrar. Y donde se graba esa imagen finalmente es en el sensor. Ahí llega todo eso, se concentra la luz y se crea la imagen. Y de manera externa se componía de muchos botones, va a depender obviamente del modelo de la cámara y también las marcas, según los nombres, pero muchos se componen de un flash integrado, de un dial principal, ¿ya? El otro era para realizar ajustes, nuestro botón de obturador, la ranura para la tarjeta de memoria. En el caso de las cámaras reflex va a tener el botón para poder desbloquear hacer cambio de lente. También hay un botón que está más chiquitito, que está más como escondido, que es para visualizar o previsualizar la profundidad de campo. ¿Qué es lo que hace ese botoncito? Activa el diafragma. Nosotros muchas veces le vamos a dar un valor X al diafragma y el valor del diafragma nos va a decir que está más abierto o más cerrado. Entonces, ¿qué nos permite este botón? Es poder visualizar qué tan cerrado o qué tan abierto está. Y lo mismo que los lentes, de manera externa podemos encontrar lo que son el anillo en este caso solamente anillo de enfoque, porque es un lente fijo, ¿ya? Ahí vamos a profundizar en él. En el caso de la imagen, es un lente zoom. Y los lentes zoom tienen la particularidad de que tienen un anillo de zoom que me va a permitir cambiar la distancia focal y además el anillo para poder enfocar. También está como la rosca, ¿ya? Y tenemos acá también otros botoncitos que los vamos a ir conociendo más adelante.
de manera rápida, es un poco como el resumen de las partes externas de la cámara. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta con respecto a este ítem para luego pasar a lo que nos quedó pendiente en la clase anterior? Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a dar paso a lo que son los lentes. Así como se dieron cuenta, las cámaras tienen distintos modelos, marcas o funciones. Acá en los lentes tenemos de dos tipos. Tenemos lentes zoom o lentes variables y tenemos focales fijas o lentes fijos. En este caso, hay unos que tienen ventajas y desventajas. Podríamos decir que los lentes zoom o variables, como el que les estaba mostrando hace poquito, ¿ya? Es más versátil o más asequible también. Utiliza de mejor manera el espacio. La apariencia, como se dan cuenta acá, muchas veces como más ostentoso, y también nos permite mantener el sensor limpio. ¿Por qué tienen esos atributos? Vamos por el tema de la versatilidad. Este lente que tengo acá parte en un 70 y termina en un 300. Eso quiere decir que tengo un rango focal de 70, que es un tipo de lente que podría ser perfectamente fijo, a uno 300, que también podría ser uno fijo. Entonces, tengo dos lentes en uno, por decirlo de una manera. Entonces, es tan versátil porque vamos a pasar por los diferentes rangos en la fotografía. Entonces, me va a permitir acercarme o alejarme sin la necesidad yo de avanzar o como desplazarme yo dentro del espacio. ¿Por qué es más asequible? Porque en vez de comprar dos, solamente compras un lente. ¿Ya? Pero ahí también hay muchos tipos de lentes, entonces, y gamas, como está la gama de los celulares, como la baja y la gama alta. En los lentes existe la misma diferencia. Entonces hay lentes obviamente que son una serie mucho más profesional, como este que está acá, el de Canon, con línea roja, que es la serie L. Y en el caso de al lado es como es el 50 milímetros, que es uno clásico, que es un lente que en general se recomienda mucho a que lo puedan tener, como el que tengo yo acá. Pero a diferencia de ese, el que está ahí en la imagen, es un 1.8, que es el diafragma. Este es 1.4. Para que vayan como entendiendo un poquito, mientras más pequeño sea el número F o esta nomenclatura, que la vamos a ir viendo, como les comento, de a poquito. Si existe alguna duda la podemos aclarar, va a tener más luz. Los lentes también se pueden clasificar cuando son luminosos, ¿ya? Entonces, cuando son lentes luminosos, eso nos permite trabajar con condiciones de iluminación mucho más bajas. Entonces nos permite aprovechar y poder jugar de mejor manera. Y también va a tener un desenfoque mucho mayor. Y un poco que son las ventajas, ya que estoy hablando del lente fijo. A diferencia del anterior, como dicen que mucho abarca, poco aprieta, el lente fijo solamente se especializa en esa focal. Entonces, por eso tiene mayor calidad. Es más cómodo porque muchas veces quizás es un poco más pequeño, ¿ya? Aunque como les decía, va a ir variando. Yo acá tengo, este es otro lente fijo. Este es un 100 milímetros, ¿ya? Este es un 50, que es la mitad. Pero aún así va a ser mucho más cómodo que quizás andar con todo esto. Porque acá tengo un rango, recuerden, 70 a 300, y entre medio está el 100, que es este rango. Pero este lente me da calidades o me da ciertos atributos que este es más complejo que conseguir. Muchas veces el lente fijo, al ser
al tener como este límite del rango focal, nos permite ser más creativos, o al ser también más luminoso, nos permite jugar mucho más con lo que se le llama el bokeh. Y el bokeh es algo que a todos muchas veces nos encanta, que son estos desenfoques de repente de las luces, como en los bosques, o las luces navideñas, o las luces de la ciudad. Y nos encantan ese tipo de luces. Y buscamos mucho, cuando nosotros vamos a fotografiar, como buscar este desenfoque en los mismos retratos también. Cuando ustedes toman una fotografía quizás con su celular y ponen el modo retrato, se genera un pequeño desenfoque detrás de la persona. Eso es el bokeh. Como les decía, también son lentes que son más luminosos. Nos permiten trabajar en condiciones lumínicas un poco más bajas, en interiores de casas, por ejemplo, o en interiores de lugares donde no haya quizás mucha luz. Nosotros podemos modificar y manipular la luz por diferentes parámetros. Todavía no lo hemos mencionado porque estamos como conociendo en primera instancia el equipo. Y se ocupan también harto en lo que son los videos. Obviamente no hay en fotografía, y esto es como una regla, entre comillas, no hay algo concreto, no es como los lentes fijos solamente son para videos y los otros solamente son para... No, acá es todo versátil, cada uno también puede adaptar su propio equipo. Hay equipos que son lentes zoom, que uno dice en los lentes fijos tienen mayor calidad. Sí, tienen mayor calidad, pero hay lentes zoom que también tienen muy buena calidad. A veces van a ser mucho más pesados también, versus lo que es quizás la comodidad de andar con uno fijo. Pero ahí es donde uno de repente tiene que ir como compensando. A mí muchas veces me preguntan, tengo ganas de comprarme una cámara, ¿cuál me recomiendas? Y es como la típica pregunta que a uno le hacen, eh, pero la pregunta de vuelta es, ¿para qué la quieres? ¿Para qué la vas a utilizar? Entonces ahí es donde uno va entendiendo cuáles son los requerimientos de la persona. Para hacer algo como bien breve, cuando uno se va de vacaciones, por ejemplo, con una cámara compacta o de esta intermedia, podría andar perfectamente, porque va a tener un buen zoom, va a tener un buen registro, pero si yo quisiera quizás hacer algo más a futuro, quizás un proyecto fotográfico, quizás me pueda limitar un poquito. No digo que me va a limitar al 100% porque puede no ser el caso. Pero yo la pregunta que le hago, ¿estás dispuesto, por ejemplo, a viajar, quizás a mochilear, andar con todo esto, aparte el equipo, la mochila, tu ropa? Y créanme que cuando yo voy a trabajar a eventos, debo andar con alrededor de unos, no sé, 4 o 5 kilos adicionales en el hombro. Entonces, ahí de repente, claro, 5 kilos no es nada, pero si uno va a estar caminando quizás 5 horas, o en un matrimonio que yo estoy fácilmente unas 12 horas, es importante entender de repente qué es lo que voy a llevar, qué es lo que realmente me va a ser útil. Y por eso es súper importante entender cada uno del equipo que uno tiene o que ustedes quisieran obtener más adelante. Como les mencionaba, estos lentes, aquí vemos ya un modelo de Nikon que va a tener diferentes fotones o aparatos o partes de manera externa, pero en general siempre se componen de una tapa, ¿ya? Una de las importancias de la tapa, obviamente, además de proteger nuestros cristales, que es algo muy importante, es que en la tapa vamos a tener una información igual relevante, que no sé si se ve, no creo que no se ve, aprecia. Pero aparece un símbolo que es como un circulito con una raya atravesado. Y eso me va a indicar el diámetro del lente. En este caso en 58 milímetros. ¿Y para qué me sirve eso? Porque como hay que ser cuidadosos con este tipo de cosas de equipo y son costosos, uno tiene que comprar a veces, por ejemplo, como en este caso, un filtro UV, que simplemente es para proteger mi lente, mi cristal. En el caso de golpearse o de caer, o que si se me llegara a rayar, es mejor que se me raye el filtro
que el cristal del lente. Entonces, para eso sirve. Y hay diferentes filtros. Hay filtros de densidad neutra, filtros polarizados. Hay un sinfín de filtros que ustedes pueden utilizar y obviamente van a servir para diferentes cosas. Sin ir más allá, el filtro polarizado es como cuando ustedes se ponen gafas. Es como esa sensación que acentúa y en algunos casos también no deja pasar ciertos reflejos del sol, de la luz. Entonces lo intensifica mucho más. También tenemos una parte, como una marca dentro de nuestro equipo, donde vamos a poder montar los parasoles. Y los parasoles, de cierta manera, es como si nosotros utilizáramos los jockeys, que nos va a cubrir parte del sol. Y nos va a permitir como evitar ciertos rayos de repente que nos molestan. Ustedes los van a poder evitar. Si no tuvieran parasol, uno de los trucos que ustedes están fotografiando y van a poner su mano sobre la cámara en este caso y tratar de como tapar ese rayo que a ustedes les molesta. Acá también, no necesariamente que el rayo no tiene que aparecer. A veces ustedes perfectamente pueden hacer que eso sea intencional. Luego, como les contaba, vamos a tener el anillo de enfoque, el anillo de zoom, ¿ya? En algunas cámaras va a estar eso, que son unos numeritos que están acá. O sea, perdón, en algunos lentes. ¿Y qué es lo que me está dando como información? Es la distancia de enfoque que tiene el lente. ¿Ya? Como hasta qué distancia yo estoy enfocando. También va a tener los switch o los interruptores de autofocus. Y si tuviera el lente, va a tener uno también para el estabilizador de imagen. Y como les comentaba, el estabilizador de imagen lo que hace es compensar ciertas vibraciones de nuestra mano para poder capturar a un poquito más de velocidad, ¿ya? Para que nuestra fotografía no aparezca o no salga movida. Y lo otro también, el autofocus, que es lo que hace, también tenemos el foco manual o el foco automático. Si nosotros lo dejamos en manual y nosotros apretamos el botón hasta la mitad de nuestra cámara, no va a enfocar, porque lo que nosotros le estamos diciendo es que lo vamos a hacer nosotros de manera manual. Entonces ustedes van a ponen el interruptor en MF y van a comenzar a mover su ruedita hasta que tengan enfocado. Obviamente va a ser un proceso más lento, pero a veces es bueno como sentir eso, como sentir como esa experiencia. Si tienen la posibilidad de tomar fotografías con cámaras análogas, se van a dar cuenta que los lentes de la era análoga son como mucho más precisos, son como suavecitos. Al menos a mí me da gusto como sentir eso, como el enfoque que es como muy milimétrico, por decirlo de una manera. Y bueno, obviamente se componen también de una tapa trasera para proteger la parte trasera del lente, como son los contactos y también la parte de los cristales. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con alguno de los lentes que tengan ustedes en sus manos? Por ejemplo, el que tengo yo acá es un lente macro. Entonces acá tengo la posibilidad también de enfocar a una cierta distancia, que la puedo yo también manipular. Dejarlo a 0,31 milímetros o a 0,48 milímetros. Eso lo puedo definir yo. Y acá una de las cosas importantes que tiene, si se dan cuenta ustedes, tanto las cámaras compactas como los lentes de las cámaras reflex, tienen mucha información y muchos números. Hoy día vamos a aprender o vamos a saber en qué consiste cada uno de ellos. ¿Se acuerdan hace poco que les comenté yo que uno
un lente fijo que estaba acá, era un 50 milímetros 1.8, y yo les dije que yo tenía el 1.4. Quizás nadie me preguntó ya de qué está hablando. Algo les dije que era con respecto al diafragma. Y el diafragma, como lo vimos anteriormente, es el orificio por donde pasa la luz. Entonces, a través de ese orificio, mientras el número f, en este caso cuando sale esta expresión 1, 2 puntos y aparece un número, mientras menor sea, más luz va a entrar. O sea, el orificio va a ser mucho mayor. Por eso, este lente que tengo yo acá, que es un 50 milímetros 1.4, es bien luminoso, es muy luminoso. A diferencia, por ejemplo, del que tengo yo aquí. En este caso, este lente tiene, creo que 4, si no mal recuerdo. Sí, 4, 5, 6, que es como muy parecido a lo que está ahí en la imagen. De hecho, este lente que tengo yo acá en mi mano es similar al que el que aparece acá, pero la diferencia es que acá es el Canon, el que aparece en la imagen, y el que yo tengo son marcas alternativas. En este caso tengo un Tamron. Eso es otro como apartado en tema de lentes. No necesariamente ustedes tienen que comprar el lente de su cámara. Hay marcas alternativas como está Tamron, Sigma o Tokina, que también venden equipo fotográfico, que venden lentes para las marcas específicas y para también en caso de si son full frame o APS. Acuérdense también que ese apartado también es importante. Entonces, siguiendo con esto, cuando tengamos esta razón de 1 o 2 puntos y un número, va a ser referencia del diafragma, que es la apertura máxima del diafragma. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, hay dos valores, 4 y 5,6. ¿Y por qué hay dos valores? Porque es un lente con distancia variable, ¿ya? Es un lente zoom. Entonces, el valor más pequeño va a corresponder cuando mi distancia focal sea menor. Mientras yo vaya haciendo zoom, esa apertura va a ir aumentando. ¿Ya? Eso sucede en muchos de los lentes. Por ejemplo, en el que viene el lente kit, que es el que viene como de fábrica, por decirlo de una manera, que es el 1855 o el 18135, si no mal recuerdo. Esos lentes tienen este diafragma variable. Hay otros lentes, como el que tengo yo acá. Este es un 16-28, ¿ya? Pero a diferencia de que es un lente variable, ¿ya? Un lente zoom, su apertura es fija, es 2.8, entonces no varía, no cambia. Yo puedo tener la misma distancia, o sea, la misma apertura en el rango focal que yo decida. Ese tipo de lentes van a ser un poco más costosos, pero obviamente en ese sentido va a ser mucho más práctico o va a ser mejor trabajar con ellos. ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Es porque si se están comprando o están viendo quizás un lente zoom, hay unos Canon que son como los que están muchas veces en deporte, cuando ven fútbol o tenis. Los reporteros gráficos son un lente blanco y esos lentes de repente son fijos y otros que son variables, pero muchas veces ese diafragma es fijo. Entonces ellos pueden estar fotografiando a una distancia de 100 milímetros o de 300 y pueden estar disparando a 2.8. Entonces esa apertura que tiene el lente no va a variar, no va a ser alterada.
Luego también cada modelo y cada fabricante tiene su propio sistema de enfoque. En el caso de Canon es el USM, ¿ya? Que es ultrasónico. Em, Acá en Tanro es Ultrasonic Silence Drive. Entonces es como un poco la marca o el sistema, la membrana Gore-Tex. En el LIPI tiene otro nombre, Drive algo. En otra marca, en Colombia, se llama de otra manera. Simplemente es eso. Lo que hace como el sistema es lo mismo, pero con diferentes nombres, porque son como marcas patentadas. El estabilizador de imagen es exactamente lo mismo. Acá se llama Image Stabilizer y acá es eh, Vibram algo, la nomenclatura es B corta C. Pero como les decía, la función es compensar el movimiento y evitar que las fotos salgan movidas. Y una cosa importante a considerar, y yo creo que a más de alguno alguna vez nos ha pasado, en que a ustedes les llama mucho la atención, por ejemplo, una flor o algo muy pequeñito, y ustedes con su cámara se acercan y se acercan demasiado y ustedes quieren tomar ahí el primer plano, el primerísimo primer plano de aquel elemento, en este caso quizá una flor, y se ve desenfocado, la cámara no enfoca, ustedes dicen, ¿qué pasa? ¿Se echó a perder esto? ¿No funciona? Si yo ayer tomé fotos y salían todas bien, y lo que sucede en esa situación es que cada lente tiene una distancia mínima de enfoque. Entonces ustedes tienen que ir a ver, por ejemplo, a ver, en este caso, que justo estoy con dos lentes que no son Canon. En este caso, como les decía yo, es un lente macro. ¿Alguien tiene en su poder alguna esta, esta nomenclatura como un macro o de repente como una florcita? Acá a mí me dice Yo que tengo ya. Entonces, ¿qué es lo que te aparece a ti? eh, la flor, no sé. No, pero ¿qué número? Por ejemplo, acá te dice que está 1.5 M y después te aparece como el mismo número, pero en la conversión en pies. Ah, no, En, me equivoqué. Está en otra parte, no. No, no, la lente no lo tiene, perdón. ya. Bueno, en algunos lentes van a tener esa función y hay que tener ojo. Y no es que el lente se haya echado a perder y su cámara no funcione, simplemente que tiene un límite. Tiene un límite, una distancia mínima de enfoque. Entonces va a depender de cada lente. Como les decía, este es un lente macro. Entonces este lente voy a poder enfocar. Me equivoqué. eh, Sí tiene. ¿Sí? Sí, 0.45/1.5 pies. Ya. Entonces ahí a donde la distancia es súper cerca. ¿Qué lente tienes? Es una marca china, Yongnuo, John, Yongnuo, ya. y es un f1.8 de 50 milímetros. Ya. ¿Y qué tal es? Nunca he ocupado ese lente. O sea, yo cuando lo compré, comparado con el original, la ¿Ya? diferencia en precio era harta y las Sí. críticas decían que no era tan malo. Y cuando lo he probado, por lo menos para fotos que yo tomo, anda súper bien. Súper Ah, ya. luminoso. Eso es importante. Por eso te digo, yo nunca lo he probado. Sí he ocupado los flash de esa marca. Y lo recomiendo. O sea, es bueno, bonito y barato. Es súper barato comparado con el original. Valía como la Sí. mitad. Sí, po. El lente, el 50 milímetros de la marca Canon, por ejemplo, está alrededor de unos 100.000 pesos. Ese debe estar como en unos 40, 50.000, por ahí. Me costó 60 por Ya, eBay. bueno, así que es muy buena inversión. Pero como les digo,
no se preocupen, lo que tienen que hacer en esos casos es irse como alejando de a poquito hasta que logren dar con la distancia mínima de enfoque. No es que se haya echado a perder el lente. Y como creo que me salté eso, lo de la distancia focal. La distancia focal, como ya les decía, se van a dar cuenta que está expresada por milímetros. Ya, y en este caso el lente que yo tengo es un 70-300. El que dijo... ¿quién estaba hablando hace poquito? No me acuerdo. Bueno, era un 50 milímetros. Disculpa que no aparecen los nombres. En este caso también, si se dan cuenta, aparece ahí el 50 milímetros arriba. Entonces, netamente lo que tienen que ver siempre es como tomar el lente y tratar de interpretar los distintos, la distinta información que me está entregando. Entonces acá vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de lentes. Si se dieron cuenta, yo ya les he mostrado 1, 2, 3, 4 tipos de lentes distintos. ¿Y cuál es la diferencia uno de otro? Es que tenemos en este caso el normal o el estándar, que este se asemeja mucho a lo que es nuestra visión humana, cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, estos rangos están entre los 35 a los 85 milímetros. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de lentes? Perdón, es no deformar o distorsionar mucho tanto el rostro, si lo vamos a utilizar para retrato, o de repente el espacio. Las líneas rectas se van a ver como corresponden, se van a ver como lo más derechito posible. Si nosotros, por ejemplo, pasamos al siguiente, que vendría siendo este gran angular, y ya este va alrededor de los 17 a los 35 milímetros, como el que yo tengo aquí. Si se dan cuenta en el ejemplo, ya las rectas o estos pilares se ven distintos, se van distorsionando. Entonces, este tipo de lentes abarca un campo de visión mucho más amplio. Podemos tener perfectamente un grupo grande o un espacio muy reducido, pero a través de este lente podríamos poder como retratar o capturar la mayor cantidad del entorno. Este lente, por ejemplo, yo lo he utilizado bastante para lo que son la fotografía de los pilotos de los departamentos. Si piensan ustedes de repente en los departamentos, no muchas veces son tan grandes. Entonces, los espacios para poder fotografiar igual son bien reducidos. Entonces, un lente gran angular va a ser de mucha ayuda. Y no sé si se logra apreciar, pero este lente es como muy parecido a un ojo de pez. No es como los lentes normales, no es plano, sino que tiene su curvatura. Hay otro lente que se conoce como el ojo de pez, que o es como un ultra gran angular, que fue lo que yo les mostré la vez anterior, con estas cámaras que se ponen en los smartphones. Entonces esa nos permite fotografiar ya un campo de visión aún más grande y llegando casi a los 80 grados. Este que yo tengo acá va a ser un espacio más reducido. No llega a no es totalmente abierto, sino que un poco más cerrado. Por ende tampoco va a deformar mucho. ¿En dónde podemos encontrar un ojo de pez? En una cámara GoPro, por ejemplo. El ojo de pez de una cámara GoPro, por ejemplo, quizás no sé si, no creo que dé los 180 grados, pero sí el ángulo de visión es muy amplio. Por eso muchas veces cuando hacen como primeros planos o depende de dónde lleve la cámara, los brazos se ven como exageradamente largos.
se ven muy grandes porque deforman mucho, tienen mucha deformación, distorsión. Por ejemplo, otro caso y algo más casero, más cotidiano, es como este ojo que se ponía detrás de la puerta. Cuando alguien golpeaba, uno miraba a través de este ojo mágico, o ojo de gato también creo que le llamaban, no recuerdo bien. Y nosotros podíamos ver perfectamente como a la persona casi completa, a través solamente de ese lente detrás de la puerta. Hay otro tipo de lente que se conoce como los teleobjetivos, que es como lo que yo tengo acá. Estos teleobjetivos nos van a permitir fotografiar cosas a distancia. ¿Ya? Por ende, en una situación ya de deporte o el deporte que sea, ya fútbol, básquetbol o rally, obviamente nosotros estar muy encima del... Siempre una de las cosas que se recomienda es tratar de acercarnos lo máximo posible a lo que nosotros vamos a fotografiar. Pero obviamente hay ciertas circunstancias que no se puede. ¿Ya? Y en ese tipo de circunstancias, nuestro mejor aliado va a ser un teleobjetivo. Y estos teleobjetivos ya parten aproximadamente de los 100 milímetros hacia arriba. Y ahí se va a considerar como un teleobjetivo. Entonces, el principal objetivo que tiene esto es poder retratar a una distancia razonable, obviamente para no interferir como en el proceso, en el desarrollo de tal actividad. Ahí se están pasando el dato de la marca del lente, así que muy bien, Pablo. No había leído, así que me parece excelente. Bueno, ¿qué otra cosa produce este tipo de lentes? Cuando son zoom, y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, cuando son zoom, en lo que hace el fondo, como que se tiende a comprimir y se empieza como a acercar. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen que están viendo acá, el fondo donde están los guardias y la galería se ven de cierta manera que están como más o menos relativamente cerca, pero en la realidad hay bastantes metros una de otra. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer los teleobjetivos? Es como acercar el fondo, comprimir la distancia. A diferencia de un teleobjetivo, o sea, perdón, de un gran angular, va a separar aún más, lo va a acentuar como que va a acentuar mucho más esas distancias. Un ejemplo de eso, del efecto como de esto del teleobjetivo, en algunas películas hay como un efecto en donde el protagonista o a quien estén filmando en esa toma, como que él se mantiene quieto, pero el fondo de cierta manera como que se va acercando. Ya eso es a través del juego de lentes simplemente. Alguien estaba activando el micrófono, no sé si quiere hablar Gonzalo o se activó por casualidad nada más. ¿No? Ya. Acá tenemos otro tipo de lentes que ya van a ser mucho más específicos cada vez. En este caso es un lente macro. Y un lente macro que nos va a permitir, a diferencia del anterior, que estar a una distancia muy distante de la situación en sí, un lente macro nos va a permitir acercarnos lo máximo posible, que nos permite también el lente, a fotografiar quizás esos detalles tan pequeños que no pudieron hacer quizás con esa flor que trataron de fotografiar. Bueno, el lente macro les va a permitir rescatar cada uno de esos detalles, las texturas, por ejemplo.
Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene fotografiar con este tipo de lentes. Porque podríamos acercarnos lo que más podamos. Ya, supongamos que voy a hacerlo con este. Voy a hacer fotografía macro. Voy a tener el bichito, en este caso, quizás a la altura del computador y yo me voy a ubicar a unos... Ya, supongamos que este enfoca al 1,5 metros. Ya, entonces me dispongo a 1,5 metros, hago zoom lo máximo que pueda y voy a tomar la fotografía. Posiblemente igual me voy a poder tener varios detalles del objeto, del bicho en este caso, pero no podría conseguir como ese desenfoque hacia atrás, porque como estoy con este que es más lejos, estoy como tomando todo el cuadro. A diferencia de este lente que tengo acá, me va a permitir quizás tomar las fotografías desde aquí. Entonces obviamente la distancia me va a permitir generar esta profundidad de campo o este desenfoque de mejor manera. Y aquí para la fotografía macro pueden utilizar diferentes objetos de repente de ayuda. Yo acá me ilumino con uno de esos, que es este anillo. ¿Ya? Ese anillo es un anillo LED en este caso, también hay flash, que se ponen delante de la cámara. O sea, perdón, delante del lente, como el parasol, ¿ya? Y se ilumina entonces de una manera mucho más cercana al objeto. No se ilumina como desde arriba como un flash normal. Hay opciones mucho más baratas también de hacer lentes normales, el que ustedes quieran, para realizarlos como lentes macro, si es que les gusta ese tipo de fotografía. Y ahí lo que yo les sugiero harto son los tubos extensores macro. Y esos tubos extensores, no lo tengo yo acá, lo dejé en otro lado. Pero lo que hace es el lente, supongamos que este es el tubo, se pone detrás del lente, obviamente se ancla, se monta como corresponde, y luego ese tubo se va conectado a la cámara. Entonces va a quedar como una cosa así. Y ese tubo simplemente es hueco. No tiene nada en su interior. Y que él nos permite es como falsear o es como engañar a la cámara ese punto de enfoque. Por eso nos permite poder acercarnos mucho más. Es como un truco. Yo prefiero ese porque hay unas lentillas macro que son como, por ejemplo, los filtros UV, pero son como si ustedes le fueran poniendo como lupas al lente. ¿Por qué yo no las recomiendo mucho? Porque esas lupas, por decirlo de una manera como más coloquial, muchas veces esos cristales no son de muy buena calidad. Entonces finalmente se va a ver reflejado en la fotografía final y los detalles se van a notar. Entonces por eso es mejor siempre tener como la calidad lo más cercano al lente. Y esos tubos no alteran la calidad. Simplemente es un truco como para poder engañar a la cámara y el punto de enfoque. No sé si logran darse cuenta, ahí, aquí en la cámara, hay un circulito y una rayita. Eso lo que quiere decir es que en ese lugar está el sensor. Y de ahí al lente es donde está el juego de lo que le estoy hablando de la distancia mínima de enfoque. Entonces, cuando nosotros ponemos ese tubo entre medio, lo que estamos haciendo es la estamos ampliando. Por eso nos permite acercarnos mucho más. Y acá hay otro tipo de lente
que es un poquito ya más, como puede ser un poquito más extraño, y se llama el catadióptrico. En resumen, es como si fuese un telescopio en nuestras manos. ¿Cómo se construye este? A través de espejos. Ingresa la luz, rebota, vuelve a rebotar y ingresa hacia nuestro sensor. Este tipo de lentes es como un poquito más manual, es más como robusto o rústica su construcción, pero debo decir que la calidad que tienen estos lentes, yo la comprobé porque tengo uno con el cual hice estas fotografías y debo decir que es bastante buena. Yo estoy como súper conforme con ese lente. Es un lente muy viejo y es análogo, pero funciona súper bien. Si ustedes tienen cámaras, por ejemplo, antiguas, ya sea una Zenith, una Canon, una Nikon, venden, hay adaptadores que obviamente hay que buscar o quizás mandar a pedir afuera para poder utilizarla en sus cámaras digitales actuales. Es posible. De repente también ocupar de repente lentes Canon en Nikon o viceversa. También es posible, siempre a través de adaptadores. Y como les digo yo, este lente es mucho más sencillo porque solamente es una focal de 500 milímetros. Imagínense 500, siendo que lo que ustedes tienen acá, esto son 300. Entonces yo cuando le hago zoom, son 300. El otro lente es como, quizás es como esto, pero en peso es mucho más liviano. Pesará, no sabría cómo decirles, quizás te debe estar pesando unos 500, 400 a 600 gramos. Este debe andar como por lo mismo, y esto que es más pequeño. Pero este, como es lente fijo, tiene mejor construcción, por eso es más pesado. Pero el otro es mucho más livianito y tiene muy buena nitidez. Lo único que tiene el diafragma fijo es 8, entonces tampoco es tan luminoso. Por eso hay que tener como ojo y cuidado. Y acá hay otro tipo de lente que ya ese yo ya no lo tengo. Así que ahora puedo llorar un poquito. Este lente que se llama Tilt Shift lo que permite es corregir las perspectivas. ¿Ya? Si se dan cuenta en el ejemplo, la imagen de la derecha, es como la perspectiva que nosotros podríamos obtener al fotografiar el edificio. Con como este punto de fuga que se van cerrando y como esa deformación que tiene propiamente tal del gran angular que estemos utilizando. Pero este lente lo que hace es poder corregir y hacer que esa perspectiva finalmente no exista y se vean como si nosotros estuviéramos tomando la fotografía de frente. ¿Y cómo se logra eso? Es que ese lente lo que tiene, se compone como de dos elementos, por decirlo de una manera. ¿Ya? La parte de atrás, que va conectada y que va montada y fija a la cámara, y la otra sección, que es la importante, esa tiene un movimiento. Ya se puede mover hacia los lados, hacia arriba. Entonces, de esa forma, se puede ir corrigiendo la perspectiva. También hay como casos en donde se utiliza este efecto y lo tienen algunas cámaras incorporado que se llama el efecto tilt-shift. Y el efecto tilt-shift lo que quiere hacer es que como que simula las ciudades de repente como si fuesen juguetes. Tienden a saturar un poquito los colores y en este caso el efecto funciona cuando ustedes toman la fotografía en picado, ya en no de frente, sino como a 45 grados hacia abajo. Entonces de esa forma ustedes dan la sensación de que lo que está visualizando es como un gigante. Entonces lo que permite
es poder visualizar o generar esta percepción como de juguete. Ese video, ese efecto que también se considera o se conoce como tilt shift. Y una pregunta que quedó pendiente en la clase anterior, que la haya hecho el doctor Juan Pedro, era esta: ¿cuál es la relación de la distancia focal y los ángulos de visión? Y ya algo le estuve mencionando, pero acá ya se van, como ya saben que hay distintos tipos de lentes que van cambiando según su distancia focal, pueden encontrar en el primer caso el 8 milímetros. Vamos de menos a más, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un 8 milímetros, el ángulo de visión es aproximadamente de 180 grados. Pero mientras nosotros vayamos aumentando ese valor, este valor en la distancia focal, el ángulo se va cerrando. Entonces, cada vez vamos viendo una porción mucho más pequeña del encuadre o del entorno. Por eso, cuando nosotros fotografiamos con un zoom, ¿qué es lo que sucede? El fondo se tiende a acercar. Y por eso también que nuestra visión se encuentra en este sector, porque no hay mucha distorsión. Acá, nuevamente, la tabla en donde habla tanto lo de los lentes según el tipo de sensor. Entonces yo creo que ahora podrían quizás comprender un poquito más de por qué los valores o las distancias pueden ir aumentando según el tipo de sensor, porque son más pequeños. Y acá, por ejemplo, está graficado el efecto que producen los distintos ángulos de visión de las cámaras. Con respecto al, por ejemplo, en este caso, tenemos el 16 milímetros, que es lo más abierto, o sea, perdón, lo más amplio, que vendría siendo un gran angular, versus cuando va haciendo zoom, la cara va teniendo diferentes como posturas o deformaciones, al igual que el fondo. De aquí es lo que les comentaba, de que uno mientras va haciendo zoom, el fondo se va acercando. Y ya cuando llega al 200, el fondo ya está como casi al lado, como muy encima de la persona. ¿Qué les parece? Eh, ¿Se le había pasado quizás por la cabeza alguna vez la importancia de repente o cómo afectan los distintos tipos de lentes al fotografiar, por ejemplo, un plato de comida o de repente cuando suceden situaciones en portadas de revistas que exageran demasiado las alturas de las personas, etcétera? Creo yo que en ese sentido es muy relevante conocer el tema de los lentes. ¿Qué es lo que puede provocar? Podemos de repente hacer que una persona sea más alta, más delgada, o disimular de repente ciertas cosas, solamente bajando o subiendo nuestro ángulo de visión. Acá abajo hay un simulador de lentes de Nikon, ¿ya? Donde acá ustedes pueden ir como jugando un poquito y pueden escoger el lente que ustedes quieran. Como yo les decía, acá hay lentes que son zoom,
que tienen, se dan cuenta, dos variables, dos distancias focales. Acá también hay dos, pero el f es variable. A diferencia de este, que solamente tiene un número f, que es un diafragma fijo. Entonces, si nosotros fotografiáramos, por ejemplo, con un 28-300, donde 28 va a ser un gran angular y un 300 va a ser un zoom. Y ahí escogí, por ejemplo, acá estaban los lentes fijos o los lentes zoom. Y en este caso hay algunos que son para full frame o para el formato APS-C, que es el formato recortado. Ya en este caso yo escogí este. Y acá lo mismo, un formato full frame recortado, estamos hablando del sensor. Y este ya un formato, no sé si será el 4 tercios o más pequeño todavía. Entonces acá le vamos a dar OK. Y si se dan cuenta, acá nos está dando el punto el punto de vista o el ángulo de visión. Si yo voy haciendo zoom, ese ángulo se va cerrando. Hasta llegar a 300. Entonces ustedes podrían tener quizás un zoom no ya de 135, pero para poder llegar a hacer esta fotografía, lo que van a tener que hacer quizás es caminar, es acercarse más. Pero ¿qué es lo que va a suceder muchas veces? Que ya este faro lo van a estar viendo más de abajo, no va a estar tan como de frente, entre comillas. Entonces obviamente va a ir como afectando o va a ir cambiando un poco el ángulo de visión de la fotografía. Y siempre va a depender de lo que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, aquí yo estoy fotografiando con una cámara ya que es full frame. Recuerden, este formato grande. El mismo lente lo vamos ahora a utilizar en un formato más pequeño y se van a dar cuenta que el ángulo ya aumentó y el encuadre es mucho más cerca. Full frame es más abierto y acá es mucho más cerrado. Como yo les decía, para los formatos, cuando trabajamos con gran angular, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprovechamos mucho más nuestro sensor. Entonces, cuando tenemos gran angulares, vamos a poder captar mucho más espacio. Y acá ya hay un claro ejemplo. En full frame tenemos, por ejemplo, toda esta roca y bastante espacio hacia adelante, versus cuando yo cambio de sensor, estoy ya a la mitad de la roca. De ahí parte mi lente. Pero una de las ventajas que también se las mencioné, ¿se acuerdan que yo, si le hago zoom, llego hasta aquí, con full frame? Si yo lo cambio de formato, me voy a poder acercar mucho más. Por eso yo les decía que si ustedes, por ejemplo, quieren dedicarse a hacer fotografías de naturaleza o de aves, fauna o deporte, posiblemente va a ser mejor trabajar con formatos más pequeños de sensor, porque nos va a permitir hacer esto, acercarnos mucho más. Entonces este 300, según nuestra tabla de acá, sería un 450. Entonces es mucho más. eh, ya es el 50% más de, de, mm, de zoom. Pero, como les mencionaba, y no sé si se comprende la idea, que si yo ocupo un gran angular,
si en este caso es un 28 milímetros, acá está el 28, en Nikon sería un 42. Entonces, por eso, cuando yo cambio de sensor, también cambia el encuadre. Y ya si cambiara, por ejemplo, a otro, a un sensor mucho más pequeño, si se dan cuenta, es mucho más el acercamiento, el ángulo, de 75 a 31. Pero obviamente me va a permitir acercarme mucho más. Full frame, el formato más pequeño. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro, que haya quedado dando vuelta por ahí? Quizás. Pucha, a mí siempre me ha costado entender el concepto de la distancia focal. ¿Ya? La distancia focal es, a ver, en qué situación a ti te ha complicado? Como O para sea, es que poder, veo un número, entiendo que 8 es como ver más amplio ¿ya? y con menos zoom en el fondo, y entre más números es como más zoom, pero no logro entender la aplicación real o a qué se refiere ese 8 milímetros o 30 milímetros o 300 milímetros, a qué se refiere finalmente esa distancia focal. Lo he buscado, pero nunca lo he logrado entender. Es esto, que la distancia focal tiene relación con el ángulo de visión. Entonces, la distancia focal, mientras va aumentando, como tú bien lo dijiste, me va a permitir acercarme mucho más a alguna situación, algún objeto. Pero obviamente todo tiene como su efecto, la causa y efecto. Al acercarme más, voy a dejar de ver como la totalidad del cuadro. Entonces yo creo que no sé más como ¿cuál será como la duda en sí de explicarte? A ver, la distancia focal, como tú dices, el 8 es un gran angular, vas a poder ver mucho más y vas a poder componer muchos más elementos en el encuadre, en el plano. Pero a diferencia, cuando tú vas aumentando la distancia focal, obviamente vas cerrando ese cuadro, ese ángulo de visión. Entonces vas, como en la manera práctica, vas como reduciendo el espacio para incorporar elementos dentro del cuadro. Por eso, en fotografía de deporte o en fauna, se utilizan gran angulares, o sea, perdón, teleobjetivos, para centrar mi atención solamente en la acción o en el animal en este caso. No así, por ejemplo, cuando se hacen fotografías con un 8 milímetros o un gran angular para deporte de un escape. ¿Por qué? Porque aquí se está viendo la acción y también se trata de incorporar el contexto. Entonces, finalmente, en la fotografía todo también me está dando, siempre me está comunicando y entregando información. Entonces, a ver, si yo te digo, ¿en qué sirve la distancia focal? Te va a servir para guardar una cierta distancia. Por ejemplo, si vas a retratar, si vas a hacer retratos callejeros, y no quiere estarle preguntando a las personas, quiere que le tomen la fotografía porque tú buscas una espontaneidad, posiblemente vas a estar fotografiando como tipo paparazzi, con un zoom un poco de lejos para no intervenir en la acción y en la expresión que es lo que a ti te interesa. Pero si tú quieres captar el entorno de lo que está sucediendo, por ejemplo, en una manifestación, si tú quieres mostrar, o en un concierto, tú quieres mostrar, tu intención es mostrar a la gente disfrutando en el concierto, vas a tomar un plano mucho más abierto. Si tú quieres enfocarte y mostrar cómo lo está pasando, por ejemplo, una persona en particular, un fans,
o el artista, el vocalista quizás de la banda, vas a utilizar un zoom, porque le va a dar mucho más protagonismo a eso. Entonces, en qué te ayuda la distancia focal finalmente? En definir o decidir tú quién va a ser el protagonista. Si el entorno o quizás el actor en este caso en particular, ya sea un artista, ya sea un ave, ya sea un deportista, etcétera. No sé si logré aclarar tu duda, porque no sé cómo explicártelo más allá con el sentido en que la distancia focal es un valor numérico que te está indicando como la distancia que tú puedas como acercarte a un... Ah, espérate, a ver. Dame un segundo. Creo que logré darte una... Si no mal recuerdo, Pablo, ¿cierto? Así es. Ya. Mira, si no estoy tan seguro en ese sentido, así poder darte como esa explicación. Pero de repente, por ahí creo que leí, no sé, así como tendría que averiguar y poder darte quizá una explicación un poquito más como precisa. Pero algo tenía que ver a lo mejor con el cristal y el punto y el sensor. De repente la distancia que hay entre medio es un poco la que te va a dar como el valor de la distancia, ¿cachai? Pero el tema como práctico y a lo que nosotros lo utilizamos o lo podemos utilizar es finalmente lo que te estaba comentando. Voy a averiguar y voy a tratar de comentarte esa respuesta para lograr aclarar, o no sé si te quedó claro lo que te comenté. Sí, me aclaraste hartas dudas, pero me sigue dando vuelta el número todavía. Pero si puedes, como para la otra clase, Sí, tenerlo. lo voy a dejar anotado y lo voy a tener en consideración. Vale, gracias. No hay problema. Dale. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta, alguna duda, alguna acotación? No, no hay ninguna. Algo que se haya quedado por ahí. Bueno, creo que esto ya se lo había dicho, pero no está mal recordar. Recuerden que el componente más importante principalmente siempre va a estar detrás de la cámara, que van a ser ustedes. Así que eso, si no hay algún otro comentario, alguna otra consulta, nos estamos viendo la próxima clase, la próxima semana, y voy a tener tarea para la casa Pablo, así que me voy con una misión. Así que eso. A ti, Daniela. Chao a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Ustedes.